Es noticia electoral. Y mucha atención, 12 del día, 3 minutos. Es noticia electoral que a esta hora en el Hotel Tequendama en Bogotá terminó un encuentro entre el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda con dirigentes del llamado Centro Político en la concreción de los puntos del Acuerdo Nacional. Andrés Carmona. Camila, muy buenas tardes, un gusto saludarla a esta hora desde el centro de Bogotá. Este encuentro realizado por el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda con varios dirigentes de lo que han llamado el centro político. Mire, hay nombres como el ex canciller Luis Gilberto Murillo, que ya estaba en la campaña de Cepeda, pero también Iván Marulanda, Arlen Tigner, el ex magistrado César Julio Valencia Copete, Mauricio Cabrera, Lucho Garzón, Miguel Samper Strauss, Juan Mayer, Juan Carlos Lozada, Carolina Sanín, Doris Salcedo, Andrea Padilla, entre otros. El mensaje es claro: el acuerdo nacional será la prioridad de un eventual gobierno del Pacto Histórico, por encima incluso de ideas como la Asamblea Nacional Constituyente. En mi gobierno habrá no solamente un irrestricto cumplimiento de la Constitución, de lo que la Constitución implica desde el punto de vista de los principios democráticos, de la estructura que es fundamental en el Estado de Derecho, de respeto de la separación y de la armonía entre los poderes públicos, sino también, por supuesto, que seré un gobernante para todas y todos los colombianos. Tres crisis serán las que deberá enfrentar el gobierno, un eventual gobierno de Iván Cepeda, y que según él harán parte de este acuerdo nacional: resolver la crisis de la salud, la crisis fiscal y la crisis en seguridad. Camila. Es noticia política. 12 del día, 4 minutos, y está en la Cámara de Representantes, que suspendió ya provisionalmente a la representante de la Cámara, Gloria Zabaleta, por haberse extralimado en sus funciones, y suspender al presidente Gustavo Petro, recordemos, por participar en política. El reporte con Juan David Ríos. Mire, acatando justamente la suspensión de la Procuraduría, la mesa directiva de la Cámara de Representantes ya firmó el decreto en donde confirma entonces la suspensión de Gloria Zabaleta como representante a la Cámara hasta el 20 de julio, la fecha cuando se inscribe la nueva legislatura y, por supuesto, el nuevo Congreso de la República, por presuntamente extralimitarse y haber suspendido al presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones. Además, la Cámara de Representantes también informa que se declara una vacancia a su curul, a su silla. No va a tener ningún reemplazo la representante por el Valle del Cauca del Pacto Histórico frente a estos hechos que está investigando la Procuraduría, por lo menos hasta el 20 de julio. Es decir, ya ella acaba su periodo como congresista el 20 de julio y por ende, pues entonces esta suspensión queda hasta esa fecha. Ya fue oficial que Gloria Zabaleta queda suspendida como representante a la Cámara del Pacto Histórico. Es noticia en el Valle. Y en el Valle del Cauca, más de 7.000 efectivos del Ejército y la Policía están desde hoy en las calles de Cali adelantando operativos de control y vigilancia de las elecciones presidenciales. El alcalde de esa ciudad y la gobernadora del Valle reiteraron que no se van a permitir bloqueos ni vandalismo. Lina Vera. A 5 días de la segunda vuelta presidencial, las autoridades de la capital del Valle del Cauca han intensificado sus llamados a la calma y al respeto ante eventuales disturbios o hechos de violencia que puedan presentarse durante la jornada electoral o después. La gobernadora Dilian Francisca Toro lanzó una advertencia contundente frente a posibles alteraciones del orden público. Fue enfática al señalar que si bien el derecho a la protesta pacífica está plenamente garantizado en el país, no se permitirá que actos de vandalismo se utilicen como mecanismos de expresión. La diferencia, la protesta pacífica y la crítica son derechos que nuestra democracia protege. Pero la violencia, el vandalismo y cualquier acción que vulnere los derechos de los demás nunca serán el camino para construir un mejor departamento. Por eso no permitiremos que bajo ninguna bandera política se instigue a la destrucción, al caos o al miedo, ni que se pretenda acabar en un instante con lo que los caleños y vallecaucanos hemos construido. Por su parte, recordemos que ya se completan 9 días desde que más del 70% de la población de Buenaventura está sin agua por cuenta de una ruptura de una tubería. Precisamente la comunidad está exigiendo que este daño se repare en el menor tiempo posible por las elecciones del próximo domingo. Es noticia en el Caribe.
Y precisamente con vigilancia aérea de más de 4.000 agentes de la Policía Nacional será reforzada la seguridad en todo el departamento del Atlántico para las elecciones presidenciales de este domingo ante la denuncia del propio Ministerio de Defensa acerca de alertas de posibles alteraciones de orden público. José Palma en Barranquilla. Desde Atlántico tomaron particular nota de la alerta emitida por el ministro de Defensa Pedro Sánchez relacionadas con las amenazas de que se presenten disturbios tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. Por tanto, se ordenó que durante toda la jornada electoral haya sobrevuelo con el halcón de la policía y con un helicóptero de la Fuerza Aérea. El secretario de Interior del Atlántico, José Antonio Luque, habla de todo un operativo del que hacen parte 4.300 uniformados de la policía y al menos 500 soldados del ejército. Estamos muy preparados con las alertas que tenemos, nuestro equipo de convivencia muy activado y la Secretaría del Interior también. Vamos a tener sobrevuelos con el halcón de la Policía Nacional y con un helicóptero de la Fuerza Aérea. El departamento ha sido sede de 23 mesas de seguimiento electoral con participación de la Registraduría y la Procuraduría. Es noticia en Colombia. El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad que interpuso el sindicato de la Cancillería llamado Unidiplo contra la eliminación del requisito de dominar un segundo idioma para ser embajador. Esta fue una orden que dio el presidente Gustavo Petro diciendo que cualquiera debería poder acceder a este tipo de cargos. Caterina Ávila. El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de eliminar el requisito de hablar un segundo idioma para ocupar el cargo de embajador de Colombia en el exterior. Esa modificación había sido realizada en agosto de 2025 mediante cambios al manual específico de funciones de la Cancillería y permitió que quienes sean designados embajadores ya no tengan que acreditar dominio de inglés ni de otro idioma oficial de Naciones Unidas o del idioma del país donde sean enviados. El presidente Gustavo Petro solicitó esto durante un Consejo de Ministros. Yo ya le pedí a la canciller, no por Benedetti, porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que le quite todos los requisitos para ser embajador y embajadora en Colombia, porque están usurpando o violando la norma constitucional que dice que el presidente es el jefe de las relaciones internacionales de Colombia. La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular Unidiplo, que considera que la medida redujo los estándares para ejercer la máxima representación del Estado colombiano en otros países. El sindicato argumentó que el conocimiento de la segunda lengua es una herramienta esencial para el trabajo diplomático y no un simple requisito administrativo. Es noticia económica. 12 del día, 10 minutos, y la tiene la directora del DANE, Piedad Urdinola. Aseguró que no existe ningún error en la medición de informalidad de esa entidad luego de la publicación de un estudio de la Universidad de Antioquia que cuestiona sus cifras. Explicó que para ser un empleado formal en el país no basta solo con aportar en la llamada pila, sino que además hay que trabajar en una empresa de tipo formal. Marcela Peña. Según la Universidad de Antioquia, al DANE se le olvidó contar unos 170.000 empleos formales en el país, pero la historia que cuenta la entidad es completamente distinta. El DANE mide la informalidad basándose en el estándar de la OIT, es decir, aquí no solo importa lo que la gente responde en la gran encuesta integrada de hogares, sino además lo que la gente dice sobre los lugares en los cuales trabajan. Escuchen a la directora de la entidad, Piedad Urdinola. Esas empresas también tienen que ser formales para que sea contado entonces el empleado como formal. ¿Qué quiere decir que una empresa sea formal? Que lleve un registro de contabilidad y que tenga todos sus